para aumentar la sismorresistencia literaria en Colombia, para lanzar una bomba de letras contra los gobiernos corruptos y los que aman la guerra, un cohete atómico de versos, un golpe de estado literario, un cambio radical y revolucionario, desde la palabra, desde las letras, desde el sonido, desde el individuo, junto a Subliteratura. Ya arrancamos, vamos hasta las 3. Con ustedes, Subliteratura. No queremos más discursos. No queremos más control. Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a nuestros oyentes a un encuentro más acá en nuestro programa Subliteratura. Saludándolos hoy acá en la mesa de trabajo con los compañeros María Fernanda, Carolina, colaborándonos en el Máster Yesid, y Andrés, que nos falta. Hoy le anunciamos pues a nuestros oyentes, como lo pudimos compartir en la página, nos acompañan dos colaboradores del tema de las letras. Víctor Rojas. Hola. Buenas tardes. Y el periodista y maestro escritor Óscar Emilio Bustos Bustos. Muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, bien. Un poquitico más cerquita al micrófono, sí, Óscar, por favor. Buenas tardes a todos los oyentes una vez más aquí en Subliteratura. Pues el día de hoy un poco contentos, pues porque en la mesa de estudio contamos con unos excelentes compañeros y pues también con un largo recorrido, experiencia, conocimiento, y esperamos que este programa sea muy enriquecedor tanto para nosotros como para ustedes oyentes. Muy bien, entonces creo que entramos en materia. Hoy abordamos dos momentos, dos episodios. Dos hombres nos acompañan hoy en la mesa de trabajo a hablar de letras hoy. También pues como celebrando el lanzamiento del último libro, bueno, del más reciente y primero de cuentos, ¿no? La nostalgia de la barriada, del profe Óscar Bustos. Nos acompaña su editor, Víctor Rojas, quien sí colaboró en el proceso de la edición de la publicación, pues edición y publicación. Sí, edición y publicación. Edición y publicación. Nada, vamos a hacer como una leve presentación de quién es Víctor Rojas para que nuestros oyentes pues conozcan de él y vamos desarrollando pues también la conversación, ¿les parece? Claro, compañera. Víctor Rojas nació en Bogotá, Colombia, donde estudió Derecho y Ciencias Políticas. A la edad de 30 años se radicó en Suecia en calidad de perseguido político. En su nuevo país obtuvo una licenciatura en Trabajo Social y una maestría en Literatura comparada de la Universidad de Gotemburgo. En esta misma ciudad inició su doctorado con un enfoque en la saga de Islandia, que por razones ajenas a su voluntad nunca culminó. Durante un corto periodo ejerció como traductor, trabajador cultural y docente invitado en la escuela de Jönköping, ¿se dice? Jönköping, Suecia. Bien, tenemos entendido que desde los 70, ¿no? Más o menos, sí, 70, se exilia pues del país. Más tarde, 80. 70s y 80s. 82. Pues quisiera que nos compartiera, Víctor, ¿qué pasó, no? Nosotros tenemos entendido que en este tiempo se le acusa a usted y a un grupo más de compañeros, pues, de un asesinato que de hecho es el reflejo de su obra, ¿no? Sí. De Juego de Escorpiones. Entonces, pues, compártanos ese episodio de su vida. Sí, realmente en el año 1982, a finales del 82, Colombia vivía una época que muchos de ustedes, los jóvenes, la ignoran, lamentablemente, que era la época del Estatuto de Seguridad. El Estatuto de Seguridad era una normativa del gobierno de esa época, de Julio César Turbay Ayala, donde se prohibía pensar, digamos, cualquier intento de cuestionar el manejo de la sociedad era calificado de subversivo. Y las consecuencias pues eran muy graves, ¿no? La gente iba a parar a la cárcel, a las salas de tortura. Muchas personas fueron desaparecidas. Bueno, era una época de terror, sencillamente. En esas condiciones, pues, nosotros que éramos un grupo democrático,
íbamos a elecciones dentro de la izquierda y bueno, qué sé yo. Fuimos acusados del asesinato de Gloria Lara, una funcionaria pública, Sí. que no, digamos, la importancia de ella no era así de un relieve grande, ¿no? Era una funcionaria de bajo nivel, venida de una de las familias tradicionales del Huila, creo. Una mujer con un corazón grande, pero muy ligada, muy atada al quehacer político del político común y corriente, del político que no tiene visiones, del político que no trata de hacer las cosas para bien de la sociedad, sino de esa política costumbrista, sí, digamos, de ser político por ser político. Sin vocación. Sí, sin vocación. Entonces, pero digamos, en los estudios que yo he hecho de quién era esa señora, la he encontrado como una señora de buen corazón, casada con unos líderes de Antioquia, uno de los líderes de Antioquia, de la familia de los Echeverry, que son poderosos, que supuestamente son liberales, pero que en el fondo no, tampoco son de esa clase política corrupta. ¿Qué existe detrás de ese crimen? Eso es un misterio. Lo único cierto es que cuando asesinan a Gloria Lara, los militares, amparados por el Estatuto de Seguridad, empezaron a perseguir a la izquierda. Y los más bobos, que éramos nosotros. Sí. Fue como el primero o segundo falso positivo judicial de Colombia, ¿no? Entonces arrancaron a partir de torturas, de maltratos, sí, arrancaron una versión los militares de la Brigada de Institutos Militares de Usaquén. Cogieron una versión y dijeron, bueno, ya hemos cogido a los asesinos de Gloria Lara. Perdón, interrumpo, Víctor, hay un momento donde usted refiere esto en el programa, en la entrevista que le da al maestro Oscar Bustos en el programa Hagamos Memoria, donde dice cómo en este objetivo de encontrar una verdad se recrea una historia, ¿no? Para culpar a ciertos, pues que en este caso serían ustedes, donde usted narra como un episodio, Víctor, que como que encajan todo donde se haga mostrar o dicen que usted desplazó el cuerpo de Gloria Lara de una distancia pues como a otra, ¿no? Sí, es que si uno se pusiera a mirar con cabeza fría, digamos, todo el argumento, todo el esquema, todo el manuscrito de los militares, eso cabe dentro del realismo mágico. Ajá, sí, digamos, sacar, por ejemplo, eso, a mí los militares me ponen a sacar a la señora Gloria Lara de un Renault 4 y cargarla en mis brazos una cuadra, hasta meterla a una casa de inquilinato. Entonces, digamos, todo eso hace parte de la ficción, de la ignorancia de los militares. Que se vende, ¿no?, como verdad, ¿no? Sí, pues que se sería vende la verdad oficial. Víctor, quiero también preguntarle algo. También en el programa que hace con el maestro Oscar, usted dice pues que hasta la fecha casi no se ha tenido esa verdad, ¿no? ¿No se ha esclarecido? No se ha esclarecido y quedó. Lo único que hace, como hacen aquí todo, es a la chambonada, se llama así, ¿no? La Corte Suprema de Justicia hace como unos 20 años consideró que el caso estaba prescrito y que por lo tanto había un empate jurídico. Digamos, se lavan las manos, ¿no? De una manera muy sucia, muy fácil. Muy fácil, sí. Bueno. Pero es un caso interesante, digamos, por lo absurdo de todo, ¿no? Digamos, en la realidad, la banda que secuestró a Gloria Lara y que posteriormente la asesinó, tiene un recorrido, digamos, donde asaltan el carro, donde ella va, hacia qué lado se dirigen.
Y en la versión de los militares está todo al contrario. Entonces ponen un Renault 4. Yo no sé si la gente se acuerda de los Renault 4. Eran unos carros pequeñitos con con la caja de cambios al frente, con un motor pequeño. Digamos que se va a meter a secuestrar a una señora. Con ese no. Con un Renault 4 así. No, es absurdo. Y además en la versión de los testigos, secuestran a Gloria Lara y en otro carro, en un jeep, se dirigen hacia el norte. Y en la versión de los militares no es así. Se dirigen hacia el sur. Digamos, es todo absurdo, es un montaje. Sí, una cosa absurda. ¿Quién está detrás de eso? No se sabe eso. Yo espero realmente que ahora cuando se dé el proceso de paz, cuando se firme el proceso de paz, se abran los archivos del ejército, ¿no? Y se rescate también ahí. Es posible que se rescate la memoria ahí, porque detrás del caso Gloria Lara hay, además de torturas, además de desplazamiento, de exilio, qué sé yo, hay 4 personas desaparecidas. Una mujer que estaba embarazada con sus 2 niñas y un anciano que salió a defenderlas. Entonces sería bueno que se conociera también, ¿no?, el paradero de ellos, ¿no? De dónde están, sí. Sí, Víctor, a raíz de eso quisiera preguntarle, pues, como ese desconocimiento, ¿no? También, por lo menos de estas, además de ustedes como víctimas, pues, a raíz de este hecho que pasó con Gloria Lara, también están estas personas desaparecidas. Yo pregunto, y a ustedes dos también creo que le quisiera compartir o preguntar al profe, ¿hace falta que se escriba sobre exiliados? ¿Hace falta rescatar esa memoria y que la gente o nosotros conozcamos también, los jóvenes y demás, sobre exiliados? Sí, claro que hace falta. Imagínense que hay 3 millones de exiliados colombianos en el mundo entero, que tuvieron que salir por distintas razones, generalmente por razones políticas, y los recibieron en Austria, en Suecia, en Francia, en Australia, incluso en Estados Unidos o en países centroamericanos. Y todas esas historias están anónimas. No se saben. No se conocen. Aquí hubo un manto de silencio y de ocultamiento sobre esas historias, ¿no? El país debe ponerse a tono recuperándolas. Lo ideal es que ese proceso de paz que se avecina abra la ventana para que se puedan ventilar estas historias muy colombianas que van a definir nuestro modo de ser como colombianos. Y que también pienso yo hace parte de todo este proceso, o como una sanación, si es que cabe la palabra, ¿no? También para todas las víctimas de lo que pues ha generado el conflicto. Claro, lo que dice Oscar es cierto, digamos, esa ventana del exilio está sin abrir, hay que abrirla. Son muchos los compatriotas que están en el exterior forzosamente. Sí. Bueno, esa ventana hay que abrirla y hay que mirar qué pasa. En estos momentos se está abriendo un poquito, ¿no? Desde el mismo exilio, desde el exilio mismo se está abriendo esa ventana. La gente en Canadá, en Francia, en el Ecuador, hay cualquier cantidad, empieza a forzar para que se abra esa ventana. Claro, yo les pregunto también, y es, en toda esta medida también de rescatar historia, rescatar la memoria, la importancia de la palabra, y que finalmente también es lo que nos convoca, ¿no? El tema de la palabra, como reivindicar, hacer memoria, pues el tema de eso, de recoger, ¿no? Y que es el texto, pues, se lo va a quedar usted y se va a rotar esa información y se va a reproducir siempre. No sé, leíamos también sobre su vida y obra, Víctor, también se refiere que su obra literaria brota o se gesta es irónicamente, pues, estando ya afuera, ¿no? Empieza, pues, a aflorar, pues, toda su obra, ¿no? Cuéntenos un poquito de eso. Sí, digamos, la obra literaria germina ya, digamos, pues no sé, digamos, yo pienso que la literatura lo busca uno, y es solamente encontrar el momento, hacer que ese momento del encuentro entre el ser que escoge la literatura y la literatura se encuentre. Yo escribía, digamos, en mi época de joven aquí en Colombia, escribía versos, pero
no sé, no lo hacía con ningún interés diferente al de estar en la práctica. En Suecia empiezo a escribir cuentos sin saber estructuras del cuento, sin saber absolutamente nada. Y termino escribiendo el primer libro de poesía que se llama Poemas para un pájaro ciego, que salió en edición bilingüe en Suecia. El libro fue un éxito, se vendió rápidamente toda la edición. La Federación de Escritores de Suecia me premió por ese libro y bueno, vino como todo un apabullamiento así increíble que yo no me lo esperaba, premios y bueno, qué sé más yo. Entonces ya empecé a tomar como en serio el quehacer literario y hoy en día he escrito, no sé, alrededor de 16 libros, algo así. Hablemos un poquito de Los suicidas no van al cielo. Es que declaración, pues como o en pro de los exiliados. No. ¿El suicida no va al cielo es? Los suicidas no van al cielo. ¿Sí? No, el primer libro de poesía trata del exilio realmente. Y ahí hay un poema que comentábamos ahora con Oscar cuando veníamos para acá, que aparece en diferentes revistas de América Latina, que se llama Oración de un niño refugiado. Es de cuestión del exilio. Pero discúlpeme, de suicida se hace allá, ¿sí? Sí. Ya pues cuando está exiliado, ¿sí? Sí, pero entonces es un intento de escribir cuentos. Uh-huh. Hoy en día yo quisiera que ese libro no existiera. No, ¿por qué? Porque no sé, lo escribo sin estructura, sin manejo propio del idioma, digamos. Yo me voy de acá con un idioma jurídico, con un idioma político, pero no con un idioma literario. Entonces, encontrar el idioma literario también es un camino que hay que recorrer, ¿no? Y yo ese camino no lo había recorrido, sino... Para aumentar la sismorresistencia literaria en Colombia. Para lanzar una bomba de letras contra los gobiernos corruptos y los que aman la guerra. Un cohete atómico de versos. Un golpe de estado literario. Un cambio radical y revolucionario. Desde la palabra. Desde las letras. Desde el sonido. Desde el individuo. Junto a Subliteratura. Ya arrancamos, vamos hasta las 3. Con ustedes, Subliteratura. No queremos más discursos. No queremos más control. Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a nuestros oyentes a un encuentro más acá en nuestro programa Subliteratura. Saludándolos hoy acá en la mesa de trabajo con los compañeros María Fernanda, Carolina, colaborándonos en el Máster Yesid, y Andrés, que nos falta. Hoy le anunciamos pues a nuestros oyentes, como lo pudimos compartir en la página, nos acompañan dos colaboradores del tema de las letras. Víctor Rojas. Hola. Buenas tardes. Y el periodista y maestro escritor Oscar Emilio Bustos. Muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, bien. Un poquitico más cerquita al micrófono, sí, Oscar, por favor. Buenas tardes a todos los oyentes una vez más aquí en Subliteratura. Pues el día de hoy un poco contentos, pues porque en la mesa de estudio contamos con unos excelentes compañeros y pues también con un largo recorrido, experiencia, conocimiento, y esperamos que este programa sea muy enriquecedor tanto para nosotros como para ustedes oyentes. Muy bien, entonces creo que entramos en materia. Hoy abordamos dos momentos, dos episodios. Dos hombres nos acompañan hoy en la mesa de trabajo a hablar de letras hoy. También pues como celebrando el lanzamiento del último libro, bueno, del más reciente y primero de cuentos, ¿no? La nostalgia de la barriada, del profe Oscar Bustos. Nos acompaña su editor, Víctor Rojas, quien colaboró en el proceso de la edición de la publicación, pues edición y publicación. Sí.
Edición y publicación. Edición y publicación. Nada, vamos a hacer como una leve presentación de quién es Víctor Rojas para que nuestros oyentes pues conozcan de él y vamos desarrollando pues también la conversación, ¿les parece? Claro, compañera. Víctor Rojas nació en Bogotá, Colombia, donde estudió Derecho y Ciencias Políticas. A la edad de 30 años se radicó en Suecia en calidad de perseguido político. En su nuevo país obtuvo una licenciatura en Trabajo Social y una maestría en Literatura comparada de la Universidad de Gotemburgo. En esta misma ciudad inició su doctorado con un enfoque en la saga de Islandia, que por razones ajenas a su voluntad nunca culminó. Durante un corto periodo ejerció como traductor, trabajador cultural y docente invitado en la escuela de Jönköping, ¿se dice? Jönköping. Jönköping, Suecia. Bien, tenemos entendido que desde los 70, ¿no? Más o menos, sí, 70, se exilia pues del país. Más tarde, 80. 70s y 80s. 82. Pues quisiera que nos compartiera, Víctor, cómo, qué pasó, ¿no? Nosotros tenemos entendido que en este tiempo se le acusa a usted y a un grupo más de compañeros, pues, de un asesinato que de hecho es el reflejo de su obra, ¿no? Sí. De Juego de Escorpiones. Entonces, pues, compártanos ese episodio de su vida. Sí, realmente en el año 1982, a finales del 82, Colombia vivía una época que muchos de ustedes, los jóvenes, la ignoran, lamentablemente, que era la época del Estatuto de Seguridad. El Estatuto de Seguridad era una normativa del gobierno de esa época, de Julio César Turbay Ayala, donde se prohibía pensar, digamos, cualquier intento de cuestionar el manejo de la sociedad era calificado de subversivo. Y las consecuencias pues eran muy graves, ¿no? La gente iba a parar a la cárcel, a las salas de tortura. Muchas personas fueron desaparecidas. Bueno, era una época de terror, sencillamente. En esas condiciones, pues, nosotros que éramos un grupo democrático, íbamos a elecciones dentro de la izquierda y bueno, qué sé yo, fuimos acusados del asesinato de Gloria Lara, una funcionaria pública, sí, que no, digamos, la importancia de ella no era así de un relieve grande, ¿no? Era una funcionaria de bajo nivel, venida de una de las familias tradicionales del Huila, creo. Una mujer con un corazón grande, pero muy ligada, muy atada al quehacer político del político común y corriente, del político que no tiene visiones, del político que no trata de hacer las cosas para bien de la sociedad, sino de esa política costumbrista, sí, digamos, de ser político por ser político. Sin vocación. Sí, sin vocación. Entonces, pero digamos, en los estudios que yo he hecho de quién era esa señora, la he encontrado como una señora de buen corazón, casada con unos líderes de Antioquia, uno de los líderes de Antioquia, de la familia de los Echeverry, que son poderosos, que supuestamente son liberales, pero que en el fondo no, tampoco son de esa clase política corrupta. ¿Qué existe detrás de ese crimen? Eso es un misterio. Lo único cierto es que cuando asesinan a Gloria Lara, los militares, amparados por el Estatuto de Seguridad, empezaron a perseguir a la izquierda. Y los más bobos, que éramos nosotros. Sí. Fue como el primero o segundo falso positivo judicial de Colombia, ¿no? Entonces arrancaron a partir de torturas, de maltratos, sí. Arrancaron una versión, los militares de la Brigada de Institutos Militares de Usaquén,
cogieron una versión y dijeron, bueno, ya hemos cogido a los asesinos de Gloria Lara. Hay perdón, interrumpo, Víctor, hay un momento donde usted refiere esto en el programa, en la entrevista que le da el maestro Oscar Bustos en el programa Hagamos Memoria, donde dice cómo en este objetivo de encontrar una verdad se recrea una historia, ¿no? Para culpar a ciertos, pues que en este caso serían ustedes, donde usted narra como un episodio, Víctor, que como que encajan todo donde se haga mostrar o dicen que usted desplazó el cuerpo de Gloria Lara de una distancia pues como a otra, ¿no? Sí, es que si uno se pusiera a mirar con cabeza fría, digamos, todo el argumento, todo el esquema, todo el manuscrito de los militares, eso cabe dentro del realismo mágico. Ajá, sí, digamos, sacar, por ejemplo, eso, a mí los militares me ponen a sacar a la señora Gloria Lara de un Renault 4 y cargarla en mis brazos una cuadra, hasta meterla a una casa de inquilinato. Entonces, digamos, todo eso hace parte de la ficción, de la ignorancia de los militares. Que se vende, ¿no?, como verdad, ¿no? Sí, pues que se sería vende la verdad oficial. Víctor, quiero también preguntarle algo. También en el programa que hace con el maestro Oscar, usted dice pues que hasta la fecha casi no se ha tenido esa verdad, ¿no? ¿No se ha esclarecido? No se ha esclarecido y quedó... Lo único que hace, como hacen aquí todo, es a la chambonada, se llama así, ¿no? La Corte Suprema de Justicia hace como unos 20 años consideró que el caso estaba prescrito y que por lo tanto había un empate jurídico. Digamos, se lavan las manos, ¿no? De una manera muy sucia, muy... Fácil. Muy fácil, sí. Bueno. Pero es un caso interesante, digamos, por lo absurdo de todo, ¿no? Digamos, en la realidad, la banda que secuestró a Gloria Lara y que posteriormente la asesinó, tiene un recorrido, digamos, donde asaltan el carro, donde ella va, hacia qué lado se dirigen. Y en la versión de los militares está todo al contrario. Entonces ponen un Renault 4. Yo no sé si la gente se acuerda de los Renault 4. Eran unos carros pequeñitos con la caja de cambios al frente. Con un motor pequeño. Digamos que se va a meter a secuestrar a una señora. Con ese no. Con el Renault 4, sí. No, es absurdo. Y además, en la versión de los testigos, secuestran a Gloria Lara y en otro carro, en un jeep, se dirigen hacia el norte. Y en la versión de los militares se dirigen hacia el sur. Digamos, es todo absurdo, es un montaje. Sí, una cosa absurda. Sí. ¿Quién está detrás de eso? No se sabe eso. Yo espero realmente que ahora cuando se dé el proceso de paz, cuando se firme el proceso de paz, se abran los archivos del ejército, ¿no? Y se rescate también ahí. Es posible que se rescate la memoria ahí, porque detrás del caso Gloria Lara hay, además de torturas, además de desplazamiento, de exilio, qué sé yo, hay 4 personas desaparecidas. Una mujer que estaba embarazada con sus 2 niñas y un anciano que salió a defenderlas. Entonces sería bueno que se conociera también, ¿no?, el paradero de ellos, ¿no? ¿Dónde están? Sí.